Vamos a continuar con la ayuda de Dios, con nuestra serie de Corintios Consuelo en el Evangelio. Esta es la segunda carta y vimos ya que desde el final del capítulo 2, Pablo introduce un tema muy importante y vamos entonces a continuar. En esta parte es necesario detenernos porque muchos de nosotros no tenemos claro este contexto de lo que está pasando aquí, pero mis hermanos, esto como todo en la palabra es fundamental. Hoy solamente vamos a ver 3 versículos, segunda a los Corintios capítulo 3. Versículos 4, 5 y 6 dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Un pasaje corto, pero honestamente demasiado profundo y nos introduce una de las verdades que para mí son más fundamentales en el cristianismo. De hecho, mis hermanos, para mí esto es tan importante que esta verdad de la cual Pablo ya nos viene hablando un poco, pero que aquí empieza a enfatizar, a profundizar todavía mucho más, para mí es la verdad que nos distingue realmente si somos cristianos, de verdad. Porque como lo hemos venido viendo, no solamente soy cristiano, no simplemente soy cristiano por haberme hecho bautizar, por profesar algo con mis labios externamente, sino que realmente somos cristianos y de verdad conocemos a Cristo, su palabra, su verdad y caminamos conforme a su palabra y su verdad, pero a la vez si entendemos algo que es fundamental y es la parte que le da el título a esta enseñanza y es el nuevo pacto. Precisamente por eso le puse como título a esta enseñanza, Nuevo Pacto que Consuela. De hecho, aquí es donde para mí está la parte más importante y más interesante de la Biblia, referente a entender lo que es la Biblia. El libro escrito donde Dios ha dejado su palabra escrita, pero que nos habla de Cristo. No sé si tú seas como yo, que muchas veces leemos la Biblia y parece que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Eso no es verdad. Lo que es diferente son los pactos. Y ahí es donde muchas veces nos confundimos. Por eso hasta entre comillas está bien cuando tú abres la Biblia y lees Antiguo Testamento, que también puede significar Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Digo entre comillas está bien porque si tú y yo no tenemos claro esto, ahí es donde nos vamos a confundir. ¿Por qué en el Antiguo Testamento hay unas cosas que parecen tan diferentes a las del Nuevo Testamento? Lo cierto es que así es. Pero eso no significa que sean dos dioses diferentes, sino que lo que la Biblia nos está mostrando son dos pactos diferentes. Y si yo no entiendo la diferencia entre esos pactos, me voy a confundir. De verdad, mis hermanos. Y puedo terminar siendo hasta, no sé cómo llamarlo, pero un cristiano o vivir en un cristianismo extraño. Un cristianismo que no es coherente con la verdad. ¿Por qué? Porque ¿no has visto eso? Hay muchas personas que miran al Dios del Antiguo Testamento y hasta les disgusta porque es que no entienden que es un pacto. Pero llegan al nuevo y el del nuevo les gusta más, pero a veces tomamos cosas del antiguo y cosas del nuevo. Y ahí es donde está el error. La palabra claramente habla que hay un nuevo pacto, lo que significa es que es diferente, pero precisamente, como es el título también de la serie, es un pacto que consuela. Es un nuevo pacto que consuela. De hecho, haría la pregunta, ¿a quién no le gusta lo nuevo? ¿A quién no le gusta estrenar? Pero es que no solamente este pacto se debería llamar, y ciertamente se llama nuevo pacto, sino que además de esto, la palabra de Dios enseña que este pacto es mejor. Y mis hermanos, eso es lo que quiero que veamos. Una vez más, estamos no solamente frente a la mayor diferencia del cristianismo de las demás religiones, sino que estamos ante la mayor diferencia del cristianismo verdadero del judaísmo. Y ahí es donde es necesario entender, si yo me quedo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, puedo terminar no siendo cristiano, sino más judío que cualquier otra cosa. O judeo-cristiano. Mis hermanos, eso es importante entenderlo, de verdad. Te hago esta pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de leer toda la Biblia y ver realmente cómo el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente? Pero nuevamente, no porque sea otro Dios, sino porque lo que la Biblia me enseña es que Dios hizo dos pactos que son totalmente diferentes, de hecho diametralmente opuestos. Por eso en el antiguo pacto hasta Dios permitía que el pueblo fuera a la guerra. Porque era un pacto centrado en la tierra.
porque era un pacto de promesas terrenales, porque era un pacto de ve y conquista la tierra que voy a estar contigo. Ve y expulsa a esas naciones, ve y mata a los que se te opongan. ¿Quieres un pedazo de tierra? Pues aquí en esta tierra te toca pelear por ese pedazo de tierra. Pero Dios nos quería enseñar precisamente eso. ¿De qué sirvió un pedazo de tierra si al final terminamos matándonos por un pedazo de tierra y al final ni tierra ni cielo? Esa es la realidad. Y lo que Dios quería era que entendiéramos que todo lo que existe no es esta tierra, que todo lo que existe no es creer en Dios para un pedazo de tierra allá en Palestina, en Medio Oriente, por lo cual todavía se pelean estas naciones. La pregunta es, ¿será que hay algo más que un pedazo de tierra? Y por eso Dios creó un nuevo pacto, trajo un nuevo pacto, mejor, más grande, más glorioso, diferente. Mis hermanos, este es el fundamento de la vida cristiana. Aquí es donde, en un sentido, y espero decir esto para acabar esta introducción e ir a 2 puntos en la palabra, en un sentido espero hacerme entender, no es que vayamos a tomar ese antiguo pacto, que de hecho ni siquiera está hasta Malaquías. Si tú abres la Biblia ahí en Malaquías, ahí normalmente en nuestras Biblias, si está en papel, aparece una hoja en blanco y luego dice Nuevo Testamento. De hecho, por eso digo que no es tan correcto, porque el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, si lo podemos llamar, empieza no en Mateo, sino cuando Cristo muere en la cruz. Porque Cristo viene bajo ese antiguo pacto. Cristo obedece las leyes de ese antiguo pacto. Cristo viene a cumplir ese antiguo pacto para decir, miren, ya quedó cumplido, ese queda abolido, ese queda atrás y traigo uno nuevo y por eso es tan diferente. Pero a veces nos confundimos. Hasta la cruz, hasta que Cristo muere en la cruz, todavía sigue siendo el antiguo pacto. Por eso Cristo también vino y a él lo presentaron, lo circuncidaron. Él también presentó las ofrendas que debían presentarse. Por eso él también asistió al templo en Jerusalén. Por eso él guardó la ley. Pero cuando ya él, que es el único ser humano, porque él es Dios hecho hombre, el único que cumplió toda esa ley del antiguo pacto, por eso ahora él dice, dejemos ya eso atrás. Podríamos de cierta manera decir arranquemos el Antiguo Testamento, arranquemos el Antiguo Pacto, pero no lo arranquemos de nuestras Biblias. Podemos y debemos estudiarlo, pero para ver lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús y para ver la diferencia entre el Antiguo Pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y dar gloria a Dios que no estamos en ese Antiguo Pacto. Porque como dice aquí claramente, y me voy a adelantar mucho, pero con esto termino la introducción, porque quédate en el Antiguo Testamento, quédate en el Antiguo Pacto y verás cómo eso te lleva a la muerte. Pero si conoces el nuevo pacto, la verdad de Cristo es un pacto que consuela porque nos lleva a la vida y no cualquier vida, vida eterna. ¿Tenemos clara esa idea? Ahora, mis hermanos, vayamos a la palabra de Dios, veamos estos 2 puntos y quiero que veamos que si hay algo realmente característico en el nuevo pacto y que necesitamos conocer tú y yo en primer lugar es la suficiencia en el nuevo pacto. Esto es hermoso, la suficiencia. Lo que quiero decir es esto, el ser humano es totalmente incapaz, insuficiente. Nuevamente, trata de intentarlo y eso que no te lo recomiendo, pero si quieres. Quizá para los que vivimos en iglesias, estuvimos tanto tiempo en iglesias donde les encantaba el antiguo pacto. No salían de allá, todo era ley, aunque a veces las que les convenían. Pero no sé si tú te sentiste como yo todos los años que viví en el antiguo pacto, y eso que no nací en Israel, y eso que no fui judío, pero la verdad parecía que sí, porque uno viviera en esa ley. No sé si tú te sentías insuficiente. Nunca te basta, nunca eres suficiente. Siempre como el dicho, y suena vulgar, pero le hace uno falta pelo para el moño, y más si uno es calvo, imagínense. De verdad, no sé si tú experimentaste eso. Siempre luchando, siempre tratando, porque ahí es donde vamos. ¿Qué pasaba cuando te colgabas con el diezmo? ¿Hasta cuántos de nosotros quedamos debiendo diezmo? Porque es que eso eran leyes de allá del antiguo pacto. Y tú miras todas esas leyes y tú dices, ¿quién puede cumplir eso? Bueno, hubo uno que los cumplió, Cristo Jesús. Pero precisamente fue un pacto que nos quería mostrar a ti y a mí lo insuficientes que somos. Ni el mejor de los israelitas lo pudo lograr. Léete el Nuevo Testamento, lee por ejemplo Gálatas capítulo 2, donde el mismo apóstol Pablo le tiene que decir a Pedro, mira Pedro, ni tú y yo fuimos capaces con eso. Mi hermano no mira el Antiguo Testamento y uno dice, ¿quién es capaz de cumplir eso? Nadie. Mira a los hombres como David, quien la palabra de Dios llama hombres conforme al corazón de Dios, que vivieron bajo el antiguo pacto. Pero no llegó el momento en el que quebrantaron ese pacto y merecían la muerte. ¿Qué los libró? La misericordia, la gracia de Dios.
Pero si tú quieres vivir bajo el antiguo pacto, bajo el antiguo testamento, te lo aseguro, tarde o temprano quebrantas esa ley, más temprano que tarde, y esa ley te lleva hasta la muerte. Pero en el nuevo pacto nos dice que hay una suficiencia, pero que nos es regalada. ¿Cuál es la suficiencia en el nuevo pacto? Veamos esto en los versículos 4 hasta la primera parte del versículo 6. Pablo dice, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? De dos cosas. O bueno, está hablando de lo que él acaba de enseñarnos y de lo que va a empezar a enseñar. Pero podemos ver lo que está diciendo aquí Pablo. Recordemos que la enseñanza de hace 8 días, la enseñanza anterior es que tú y yo debemos ser cartas leídas. Que nosotros no necesitamos que el pastor nos firme un documento, una credencial o firmar una membresía para ser parte de la iglesia. Que lo que tú y yo necesitamos es que Dios obre en el corazón para que el mundo entero, sin necesidad de mostrarle una credencial, pueda reconocer que pertenecemos al Dios verdadero, porque nuestra vida es diferente. Eso fue lo que Pablo nos enseñó hace 8 días. No necesitamos cartas de recomendación. Somos cartas abiertas, cartas leídas, porque podemos mostrar, aunque no somos perfectos, pero que Dios está obrando en nuestros corazones y nos está haciendo diferentes, pero estamos seguros de todo esto. No debido a la gran confianza que tenemos en nosotros, en el pastor, sino a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Es decir, si tú lees el antiguo pacto, es un Dios que con voz de trueno viene y le da la ley al pueblo y les dice al pueblo, miren, aquí están las leyes. Si ustedes cumplen esto, aquí también están las garantías. Miren lo que les voy a regalar. Pero si lo incumplen, aquí también están las consecuencias. Pero ¿qué hizo Dios en cierta medida? Bueno, adelante. Por eso es que tú escuchas en muchas iglesias que les encanta ese pasaje de Deuteronomio. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan. Y en tantos lugares, en iglesias que se hacen llamar cristianas, ¿te predican eso? No, mis hermanos, eso es parte de un antiguo pacto. Si no me quieres creer, hasta hay teólogos que hablan que hay varios pactos. Hablan hasta del pacto adámico. Que Dios hizo un pacto con Adán. Bueno, si es verdad, porque la Biblia no lo enseña. Solo hay un versículo por allá bien difícil en los profetas menores que habla algo parecido. Pero esto es lo interesante. Si de verdad Dios hizo un pacto con Adán, la pregunta es, ¿qué hizo Adán con ese pacto? ¿Lo cumplió o lo quebrantó? Fueron los primeros que pecaron. Pero no estoy seguro, yo no aseguro eso. Yo no sé si realmente Dios hizo un pacto con Adán. Pero si lo hizo, como dicen algunos teólogos, pues lo cierto es que lo que me demuestra ese pacto es que cuando Dios pone a escoger al hombre, ¿qué escoge el hombre? Allí está el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida. ¿Qué escogieron Adán y Eva? El árbol del mal, el árbol del pecado. Pero si eso no es un pacto, bueno, no es importante porque más adelante Dios sí hizo un pacto y está claramente estipulado en la palabra de Dios. De hecho, todo el Antiguo Testamento se trata de eso. Después de los capítulos 12 de Génesis hasta Malaquías, capítulo 4, versículo 6, si no mal no recuerdo que es el final de Malaquías, desde allí, desde Génesis 12, donde Dios establece el pacto con Abraham, y donde Dios le dice que va a crear de él una nación, y de ahí nace Israel, hasta Malaquías, antes de llegar el Mesías que se introduce en Mateo. Mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que ese pueblo que estuvo bajo ese pacto no fue capaz de cumplirlo. Tropezó una y mil veces. Aunque Dios les puso allá en Deuteronomio a escoger entre el bien y el mal, ¿qué escogieron al final? Dios les da la ley. Oh, te vamos a obedecer, entre comillas, digámoslo así. Dios da la espalda, Moisés da la espalda. ¿Qué es lo primero que hacen? Un becerro de oro. Idolatría. No fueron capaces. Pero en el nuevo pacto podemos estar seguros de todo esto, de que vamos a hacer cartas leídas, de que a pesar de nuestra deficiencia podemos llegar a ser suficientes. ¿Por qué? Debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Mis hermanos, en el nuevo pacto, lo que la palabra de Dios nos enseña es que la suficiencia, la capacidad para llegar a obedecer a Dios no viene de nosotros, viene de Dios a través de Cristo Jesús. Que ahora nosotros no tenemos que esforzarnos por ir a conquistar una tierra prometida, nosotros no tenemos que esforzarnos por llegar al cielo. Alguien ya cumplió todo en perfecta obediencia, más que para regalarnos un pedazo de tierra como lo vemos aún ahora en el Salmo, para regalarnos la vida eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, dice el versículo 5, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, podemos ver. En el antiguo pacto tenías que ser muy capaz.
En el antiguo pacto te tenías que esforzar, te tenías que comprometer. ¿Cuántos de nosotros aún en iglesias que se hacen llamar cristianas nos llamaron a eso? Comprométete, esfuérzate, lucha por tu salvación. No, mis hermanos, intentemos luchar por esa salvación y veremos cómo fracasamos, cómo somos insuficientes. ¿Alguien aquí puede decir que ha hecho méritos suficientes para ganarse el cielo? Yo creo que más bien si somos sinceros, todos podemos decir que hemos hecho méritos suficientes para ganarnos el infierno. Hemos cometido tantos errores y tantas fallas. Y nuevamente, eso era el antiguo pacto. El antiguo pacto era perdón la redundancia, pero es necesario, era un pacto meritorio. Mira, Dios hace su parte y el pueblo hacía su parte. Nuevamente, en tantas iglesias te enseñan eso. No, en el nuevo pacto Dios no hace su parte y nosotros la nuestra. En el nuevo pacto ya Dios hizo su parte, que es suficiente para ti y para mí. Porque si Él volviera a hacer lo mismo, ahí sí diríamos, venga, entonces este es un Dios que es incoherente. Lo que Dios quiso en el antiguo pacto era mostrarnos la insuficiencia, que no somos capaces. Sin embargo, Él hizo lo que la ley no podía hacer, lo vimos hace 8 días. Él envía a su Hijo en semejanza de carne, con un cuerpo como el que tú y yo tenemos, y en ese cuerpo cumplió la ley y condenó al pecado y que nos llevaba a la muerte. Y ahora nos regala esta nueva vida, este nuevo pacto, esta nueva herencia, estas nuevas promesas, no porque pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. De hecho, no porque pensemos que somos suficientes para hacer algo por nuestra propia cuenta. ¿Qué dice Pablo en el final de ese versículo? Nuestra aptitud. El idioma original dice nuestra suficiencia, nuestra capacidad proviene ¿de quién? De Dios. En el antiguo pacto te tenías que ganar las bendiciones. ¿Querías ser bendecido? ¿Qué tenías que hacer? Diezmar, ofrendas, primicias, todos esos requerimientos para que Dios te bendijera, para que te fuera bien, mis hermanos. Pero ahora nuestra suficiencia, nuestra aptitud, nuestra capacidad no proviene de nosotros, no proviene de nuestro compromiso. ¿A cuántos les pasó, aún supuestamente siendo cristianos, en iglesias supuestamente cristianas, que nos llamaban a comprometernos? Porque a uno le preguntaban, y es que ahí es donde vamos, qué fácil es manipular. A uno le preguntaban esto, voy a hacerlo, pero no que sea así. Imagínense que en este momento yo les digo, ¿cuántos fallaron esta semana? No, pues todos. Claro, e interesante. Y el que estaba enfrente parecía que él era el que no fallaba. Y entonces, ¿qué decía? Hermano, mira, si tú fallaste esta semana, Dios te perdona, pero hoy quiero invitarlos. Es un ejemplo, ¿no? Para que no vaya a pasar eso ahorita. Hoy quiero invitarlos, pasen adelante. Voy a orar por ustedes, pero eso sí, comprométanse que no van a volver a fallar. Pues hombre, uno quería no volver a fallar, ¿cierto? ¿Qué hacía uno? Pues como muy obediente y muy creyendo que le están enseñando la verdad, pues lo primero que hacía uno era el primero que pasaba. Señor, vuelvo y me comprometo, Señor, perdóname. Sé que cometí errores quizá esta semana, fue un tiempo difícil, te fallé en el trabajo, te fallé con mi familia, no sé. Y cierto, porque todos somos seres humanos. Y uno volvía y se comprometía, mis hermanos, eso es bajo el antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto, nuestra aptitud, nuestra suficiencia, nuestra capacidad proviene de Dios. No pensamos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, pero sí que somos capacitados por Dios. Versículo 6, primera parte. Él nos capacitó. Él nos hace suficientes. Y aquí viene la parte para que seamos ministros de su nuevo pacto. Y déjenme decirles, aquí Pablo no está hablando simplemente de él y de Timoteo. Él está diciendo a toda la iglesia. Ahí es donde lo que he dicho tantas veces, hay tantos lugares que la Biblia enseña eso. Aunque es correcto hablar del ministerio, de aquellos que lideran, pero lo cierto es que todos en el nuevo pacto somos ministros. Aquí es más, aquí lo quiero decir. Perdón por hablar de esto, pero es que no lo digo para criticar, sino para que entendamos que esto es glorioso. Y a veces esas ideas nos roban la verdadera idea de Dios. Por ejemplo, si miramos la Iglesia Católica, allá está dividida entre el clero y el laicismo, los cleros y los laicos. Es decir, los sacerdotes, los que tienen ese llamado sacerdotal. Ahora tú dirás, bueno, ellos tienen razón. ¿De dónde sacan los católicos la idea de que el clero es el sacerdocio? Pues del Antiguo Testamento. Ellos dicen, nosotros ahora somos los sacerdotes. El resto de la gente son los laicos, los que se sientan ahí en la banca. Lo cierto es esto. Si vamos a hacer esta distinción, eso era en el Antiguo Pacto. Nuevamente es donde le arrancan, le sacan a uno de allá, del Antiguo Pacto y le meten al Nuevo Pacto. No, mis hermanos, ¿podemos ver si no conocemos esa diferencia? De hecho, en el Nuevo Pacto,
Todos somos sacerdotes. Si es que vamos a llamarnos sacerdotes, en el nuevo pacto todos lo somos. En el nuevo pacto todos somos ministros. Porque nuestro ministerio no es solamente pararnos enfrente el domingo, enfrente de la iglesia y predicar o cantar. El ministerio en el nuevo pacto, como ya lo vimos hace 8 días, son vidas transformadas y cambiadas que muestran la verdad de Cristo desde su corazón a un mundo que está en tinieblas y en oscuridad. Porque como lo hemos dicho tantas veces, ¿de qué le sirve a Alex decir que tiene un ministerio porque predica si luego cuando sale de este lugar vive contrario a la verdad que predica? Pero no importa si estoy allí sentado en una banca o en una silla, no importa, lo importante es que pueda entender esta verdad, decirle a Dios, capacítame. Yo quiero realmente ser un ministro y un ministro de tu nuevo pacto. Ahora un pacto donde yo no tengo que comprometerme, sino que al contrario, dependo de ti, confío en ti todos los días. Tú me vas a ayudar cada día a ser mejor. Tú vas a orar cada día en mi corazón y salgo y soy luz allá, en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. ¿No ese es un ministerio más grande? ¿No ese es el verdadero ministerio que va a mostrar al mundo a Cristo Jesús? Entonces, mis hermanos, aquí es donde este nuevo pacto consuela. Mis hermanos, qué hermoso saber que todos en este pacto somos ministros, somos sacerdotes. Estamos llamados a servir a Dios, pero podemos ver, aquí no es porque pertenezcamos al linaje de la tribu de Leví. Aquí no es porque tengamos capacidades innatas. Tristemente, a veces esas capacidades innatas del ser humano roban la gloria del verdadero ministerio. Porque a veces como ser humano Dios me dio quizá una voz bonita para cantar. Y qué bien, y puedo usar esa voz para cantar y adorar a Dios. Pero como hemos venido viendo, todos adoramos a Dios. Porque ahora a Dios más que adorarlo con canciones, se adora en espíritu y en verdad, viviendo en obediencia y santidad. Mis hermanos, no quitemos la verdad de este nuevo pacto. En este nuevo pacto no hay laicos y clérigo. En este nuevo pacto no hay el ministro de Dios y el hermano allá de la banca. Todos somos ministros. Y si hay algún don, algún ministerio particular, es para llevar a todos los santos a que crezcan, para que seamos ministros de este nuevo pacto. Mis hermanos, la realidad es esta. Lo que la Biblia enseña es que ninguno de nosotros sería capaz de lograr la suficiencia en sus propias fuerzas, al punto que en Juan capítulo 6, versículo 44, fue el mismísimo Señor Jesucristo quien le dijo en este momento a una multitud de personas, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Ya vimos este pasaje hace poco, por eso simplemente quiero recordar. Recordemos que esta es una multitud de personas que están viniendo a Cristo. ¿Pero por qué están viniendo? Por pan y pescado. Y no fue que vinieron una vez, es que volvieron por pan y pescado. Pero ahí es donde Jesucristo les dice, cuando ustedes me buscan solo por pan y pescado, no están viniendo a mí, atraídos por el Padre. Pero cuando una persona viene a Cristo, atraída por el Padre, dice, yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Cuando tú reconoces que Cristo Jesús es más que el Dios que te da pan y pescado, aunque Él es el que nos da el pan y pescado todos los días. Él es el que nos da el pan de cada día. Ciertamente debemos reconocer eso. Dios es el que nos ha regalado en este día, en esta mañana la vida. Dios es el que hasta el día de hoy nos ha regalado la provisión. Y mientras estemos en esta tierra, Él será el mismo que nos seguirá dando todas las cosas que necesitemos mientras llegamos a la gloria eterna. Pero de algo podemos estar seguros. Aquí es donde viene la diferencia. Aquí es donde quiero ser fuerte con eso, pero es necesario. Si hoy a ti te preguntaran, de verdad, una vez más, si es necesario, ¿qué pasaría si Alex se muere hoy? Alex, ¿para dónde vas? ¿Para el cielo o para el infierno? Sin orgullo, entendiendo que no hay nada bueno en Alex, entendiendo que no es que yo sea suficiente por mí mismo, yo con total seguridad y confianza puedo decir cielo. No porque me lo haya ganado, ni porque me lo pueda llegar a ganar, porque aquí somos insuficientes en nuestras propias obras, sino por la confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo, de que Él nos ha hecho suficientes, de que si hemos sido atraídos hacia Cristo por el Padre, Él nos promete, yo te resucitaré en el día final. ¿Podemos ver la diferencia? Entonces, ¿por qué en tantas iglesias que se hacen llamar cristianas, para poder estar seguro de si te ganas el cielo? Bueno, es que de hecho nunca estás seguro. A veces, cuando quizá oras mucho, cuando tienes unos 8 días de estarte pelando las rodillas, no estoy diciendo que orar no está bien y que no hay cosas buenas que la palabra de Dios nos enseña, sino que eso no son méritos, eso no nos hace suficientes.
Eso era en el antiguo pacto, donde tenías que hacer méritos para ganarte el favor de Dios. En el nuevo pacto, nuestra suficiencia viene como un regalo de Dios. En el nuevo pacto, si hemos venido a Cristo, es porque el Padre nos ha atraído al Hijo. El apóstol Pablo ya nos lo enseñó en 1 Corintios 15:10. Recordemos, es un pasaje que traigo mucho, pero es que es muy importante. El apóstol Pablo mismo dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Una vez más, recordemos eso. Dirás, Alex, lo repites tantas veces, pero mis hermanos, es que es maravilloso. Pablo llegó a ser el apóstol Pablo, un verdadero cristiano. Pero ¿quién era Pablo antes de ser cristiano? Un judío religioso que vivió bajo el Antiguo Testamento, se lo sabía al derecho y al revés. Podrías preguntarle la cita que fuera a Pablo, desde Génesis hasta Malaquías, y te la respondía. Él supo de ley, él anduvo en la ley, él fue fariseo, él se esforzaba por cumplir esas leyes al derecho y al revés. Pero ¿saben en qué lo convirtió? Lo convirtió eso en un asesino de cristianos, en un fanático religioso que creía que haciendo eso agradaba a Dios y que iba a llegar al cielo. Pero un día, el Cristo glorioso resucitado se cruzó en su camino, lo tiró al suelo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese encuentro glorioso, Saulo de Tarso fue cambiado en el apóstol Pablo. Claro, hay una diferencia grande, no en el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo, sino en los pactos. El antiguo pacto lleva a la muerte, y me estoy adelantando, pero esa es la realidad. El antiguo pacto nos lleva a ser fanáticos. El antiguo pacto nos lleva a creernos mucho y a sentirnos orgullosos cuando sentimos que lo estamos logrando, pero luego nos tira al piso y nos pone el pie encima de la nuca cuando fallamos. Eso es lo que hace el antiguo pacto. Pero lo que ahora soy, dice Pablo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. ¿Pero qué? No fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Nuestra aptitud hoy viene de Dios. Si algo tenemos o somos es por la gracia de Dios. Y si algo esperamos con confianza, como saber que si hoy partimos a la eternidad, el cielo es seguro, es porque Dios nos ha dado este regalo que se llama gracia. ¿Podemos ver la diferencia? Por eso, como lo hemos venido viendo, si hoy quieres dar una ofrenda, la das del corazón, pero hoy ya no estás bajo una ley que si no la cumples, estás robando y te vas al infierno. Si hoy obedecemos, y claro que obedecemos, porque en el nuevo pacto simplemente no es que ya no estamos bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, y ahora podemos hacer y deshacer. No, ahora 8 días lo veíamos. Ahora es un obrar en el Espíritu. Ahora no necesitamos un montón de leyes. Por favor, no me cites Biblia para llevarme a la obediencia. Mejor recuérdame que en Cristo, a través del Espíritu, Él me lleva a ser diferente porque estamos en un pacto diferente. No estamos en un pacto donde tienes. Estamos en un pacto donde la obediencia nace del corazón. No fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pero nuevamente, en cuántos lugares que se hacen llamar iglesia, el que se para enfrente, hasta eso se para. Supuestamente dice que es cristiano y le está predicando supuestamente a personas cristianas y él se pone como ejemplo. Mire que yo pude, mire que yo fui capaz. El pastor, claro, y es que está bien serle fiel a la esposa, pero se para enfrente diciendo, vea, yo le he sido fiel a mi esposa. Pues si ese hombre le ha sido fiel a su esposa es solo por la pura y bendita gracia de Dios, porque Dios lo está capacitando. Más bien que se cuide de ese orgullo, porque Dios podría permitir que caiga, para que se dé cuenta, como dice la palabra de Dios en el nuevo pacto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Oh, claro, si yo le he sido fiel a mi esposa, gracias Dios, tú me has capacitado, tú estás obrando en mi corazón. Si estos labios ya no pronuncian palabras soeces, sino que hasta bendicen al que nos maldice, gracias Dios, porque si no fuera por tu gracia y por tu obra en mi corazón, sería igual o peor que el que no te conoce. Si hoy somos diferentes, si queremos ayudar a las personas, si hay amor en nuestras vidas, si queremos vivir en obediencia, pues nuestra actitud viene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios y es a través de su gracia. Si hasta hoy, de manera sana y no está mal, sin orgullo, pero yo puedo ver cómo Dios me ha ayudado a obrar hasta de pronto un poco más que otros, como dice Pablo. Pablo no lo está diciendo con orgullo. Yo he trabajado más que los demás apóstoles, pero es que no fui yo. Dios quien obraba en mí a través de su gracia. Quizá tú ves hoy el hermano que de pronto todavía le cuesta y está luchando con esa debilidad, que de pronto Dios en su gracia a ti te dio tanta fortaleza para vencer en un solo instante. Pues dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que te sacó de la cantina, que te sacó del prostíbulo, que te sacó de las drogas, que te sacó de la mentira, de la injusticia, de la maldad, y reconoce que es una obra de Dios en tu vida.
pero reconozcamos que puede ser que haya otras áreas donde somos tan débiles y estamos todavía luchando, pero ¿de dónde va a venir nuestra aptitud? No del compromiso, no de que ahora nos vamos a pelar las rodillas orando. ¿Cuántos ayunos y oraciones se necesita para que el pecado salga de nuestro corazón? No somos capaces. Lo que necesitamos es que el Dios de gracia obre en nuestras vidas y nos capacite y nos haga suficientes. Es más, me quiero adelantar un poco. Recuerdan que esta idea que Pablo está presentando allí desde el capítulo 2, final del capítulo 2, Pablo se va a extender hasta el capítulo 7. Pues veamos lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 17 y 18, un pedacito. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Seguramente nos lo sabemos en Reina Valera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué hermoso! Pero, ¿qué dice el versículo 18? Y todo esto es un regalo de Dios. Sí, la vida cristiana es una nueva vida, pero no es una nueva vida cuando el pastor viene y te pone imposiciones y obligaciones. Es una nueva vida que es un regalo que proviene de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Esa nueva vida no llega cuando te haces bautizar. A muchos de nosotros nos bautizaron y lo único que hicieron fue bañarnos, meternos en agua. Esa nueva vida no llega cuando te comprometes en una iglesia, como lo veíamos hace 8 días, o cuando firmas una tarjeta de membresía. Esa nueva vida viene como un regalo de Dios cuando somos atraídos, traídos de nuevo, de vuelta a Dios mismo, pero por medio de ¿quién? De Cristo. Es glorioso. Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. Pero a la vez, cuando somos atraídos por el Padre a Cristo, el Hijo de Dios, nos lleva de vuelta al Padre. Es hermoso, es maravilloso. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pero de la manera en que lo ha hecho con nosotros, no con la imposición, no con la obligación. Por eso ahí sí es correcto, lo quiero decir. Hermano, hermana, nuestros hijos necesitan la disciplina, el regaño, el castigo, para que se porten bien en esta vida. Pero no es con alegato, no es con disciplina, no es con castigo que llevamos a nuestros hijos a Cristo. Eso solamente es pidiéndole a Dios que haga una obra en su corazón. La ley, la disciplina, la corrección nos puede mantener fuera de la cárcel, pero no nos puede sacar del infierno. El único que nos puede sacar del infierno es Cristo, en su gracia, si hace una obra en el corazón. La disciplina es buena para hacernos buenos ciudadanos de esta tierra, pero esa disciplina y corrección humana no son buenas para llevarnos al cielo. Más bien cuando el Dios del cielo obra en nuestros corazones, ya, si Él ve que es necesario, nos disciplina porque nos ama. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque hay muchos hermanos que han querido atraer a sus hijos a Cristo con disciplina, con mano fuerte, con mano dura. No, esto no es con mano dura. Repito, es necesario esas cosas para esta vida. ¿Quieres que tu hijo sea un buen ciudadano? Edúcalo, sí, corrígelo, enséñale, dale una buena educación, sí. ¿Quieres que tu hijo sea un empresario, una persona que llegue lejos en esta sociedad? Pídele a Dios recursos para que puedas darle un buen colegio, una buena universidad, y harás un buen ciudadano, pero es nada de eso hará que nuestros hijos sean cristianos. Solo la obra de Dios en nuestros corazones. Pero Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿De qué manera? Enseñando esto, es por gracia. Es por gracia. Si algo somos, es por la gracia de Dios. Puede ser que mis padres me hayan enseñado correctamente lo que digo, a ser buen ciudadano. Sí, y gracias a Dios y nuestros padres han hecho eso por nosotros. Pero mis hermanos, nuestros padres no pueden hacer que seamos verdaderos y buenos cristianos. Solo el Padre Celestial, solo la gracia de Dios. Por eso recordemos Efesios 2:10, un versículo para mí clave en todo esto, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y cuando Dios nos crea de nuevo en Cristo Jesús, Él lo hace, dice, a fin de que hagamos las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Aún las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando en los planes de Dios está alcanzar a una persona, Él la rescata, Él paga el rescate. Él dice, ya no estás bajo el antiguo pacto, ya no estás bajo la ley, pero ahora te he hecho una nueva criatura en Cristo, mi Hijo, para que aún las cosas que hagas sean las cosas que preparé. Como dice aquí tiempo atrás, que si lees el capítulo 1 es antes de que siquiera el mundo comenzara. Es decir, ya no es ni siquiera la ley de Moisés, que fue entregada hace como 3.500 años atrás. Es una ley eterna. Es una ley de amor, de entrega, desde el corazón.
Precisamente aquí es donde quiero recordar este pasaje que es tan hermoso. Filipenses 1:6. Pablo le dice a los filipenses, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. Mis hermanos, una vez más hago esta pregunta, es la pregunta más importante. ¿Ha comenzado Dios la obra en nuestro corazón? Ahí es donde voy. Yo aquí no puedo meter las manos en el fuego por nadie. Yo a todos y cada uno de ustedes los considero mis hermanos en Cristo Jesús, porque mientras tú profeses fe en Cristo, yo confío en esa profesión de fe, pero al final, ¿quién conoce el corazón? Dios. ¿Quién sabe si la obra en ti fue comenzada por Dios? Pues tú lo sabes, Dios lo sabe. Pero Pablo dice, miren, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede ¿qué? Completamente terminada. Si Dios comenzó la obra, ¿está terminada? No. Por eso tú te miras y no eres producto terminado. Pero ha empezado Dios una obra en tu vida. Ha empezado Dios a transformarte y cambiarte. Puedes ver que es Dios. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces? Y aquí es donde viene el énfasis de este punto. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y a veces porque no nos lo enseñan. De hecho, nos lo enseñan mal. Llegamos a Cristo. El primer día que llegamos a Cristo, ¿qué trajimos? Como dice una canción correctamente, con manos vacías. ¿Qué teníamos para ofrecerle a Cristo? Nada. Ni nuestra vida, porque nuestra vida era un desastre. Ni nuestro corazón, porque lo que traíamos era un corazón de piedra. Él viene y nos cambia, nos arranca el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Él viene y nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Él trae su espíritu y empieza a obrar en nosotros por gracia. Pero luego llegan los pastores que nos empiezan a llevar a la obediencia por imposición, por obligación. Vive tu vida cristiana todos los días como llegaste el primer día, insuficiente, incapaz, necesitado, carente, diciendo, Dios, no puedo, no soy capaz. Ese pecado, esa debilidad con la que sigues luchando, estás intentando en tus fuerzas, eso era en la ley, eso no es gracia. No te estoy diciendo que está bien. Lo que te estoy diciendo es no sigas luchando en tus fuerzas. Reconócelo delante de Dios y dile, Señor, así como al principio, tú empezaste una obra en mí, sigue esa obra, continúala hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Ese es el Evangelio, esa es la gracia. Dios ha empezado una obra en nuestros corazones. Él nos va a pulir, Él nos va a perfeccionar, pero eso sí, ¿saben cómo resistimos a veces esa gracia? Porque eso es correcto, a veces la gracia se resiste. Cuando como hijos rebeldes, como el niño, lo he ilustrado en ocasiones de esa manera. El niño que está dando los pasitos, que está gateando y el papá lo lleva de la mano. Pero a veces el niño que, ya sabes, que tiene 2 añitos y ya se cree que puede caminar solo, hasta él mismo se suelta y quiere salir corriendo, pero ¿qué pasa apenas sale corriendo? Se cae. Y apenas se cae, ¿qué hace? Llora. Ahí sí, levánteme. Y tiene que ir el padre a levantarlo. Siempre vamos a ser niños de pecho delante de Dios nuestro Padre. Nunca vamos a ser capaces de correr por nuestras propias fuerzas, no mientras estemos en esta tierra. Porque normalmente eso nos lleva al orgullo. Y ya eso lo vimos en Israel. Cuando Israel se sentía que estaba caminando solito, se convertían en los más malvados y perversos. Oprimían al que estaba abajo. Es lo que pasa. Cuando tú crees que tu suficiencia viene por ti, tú te sientes orgulloso de cuánto oras. Está bien orar, claro que sí. Pero ¿para qué vengo yo aquí a decirles, a mostrarles las rodillas peladas? No. ¿Por qué oro? Porque me encanta hablar con mi Padre. Porque lo necesito. Porque es un deleite. ¿Por qué me congrego? Porque es que si no vengo el domingo es pecado. No, porque es un deleite. Porque extraño la comunión con los hermanos. Porque amo la palabra. Porque comparto de los recursos que Dios me regala con otra persona. Porque Dios lo pone en mi corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Porque doy conforme propongo en mi corazón. Ya no bajo una ley. Todo sale del corazón. Y mis hermanos, esa obra, si la empezó Dios, va a quedar completamente terminada. Es más, Filipenses 2:13, perdón, 2:12 y 13. Y aquí es donde me encanta esto. Filipenses 2:12 es famosísimo, pero el 13 no. De hecho es famosísimo el 13, pero para otra cosa los desligan. Pero es necesario ver los dos versículos juntos. Queridos amigos, siempre que siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y allí está, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Reina Valera, lo que digo es tan famoso, nos lo sabemos de memoria. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y los que dicen que la salvación se pierde, enseñan eso, les encanta. Ocupaos de vuestra salvación. Mire que la Biblia dice que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Amén. Pero versículo 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Dios produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Por qué un cristiano se ocupa de su salvación? Porque es que si no se ocupa, la pierde. No, porque un verdadero cristiano se ocupa seguramente de su salvación porque Dios está trabajando en esa persona. Porque Dios está dando a esa persona el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quieres tú obedecer hoy a Dios? ¿Te agrada, te deleitas en obedecer a Dios? Al contrario, ¿te duele cuando le fallas? Bienvenido a la vida cristiana. Has sido salvo. Dios ha prometido que te va a llevar seguro a la eternidad. Eso no significa que porque hay seguridad entonces me voy a hacer lo malo. No, de hecho, Dios ha puesto en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, aunque aquí me encanta como lo dice mejor esta traducción. Dios trabaja en ustedes y les da que el deseo. Imaginemos, primero nos da el deseo de obedecer. ¿Tienes deseos de obedecer? ¿Pero qué? Esfuérzate. ¿Con qué fuerzas? Dios también te va a dar el poder. ¿Podemos ver? Muchas veces tenemos el deseo, pero ¿cómo vamos a la obediencia? En nuestras propias fuerzas. Y hasta líderes nos impulsan a eso. Esfuérzate. ¿Y con qué fuerzas? Mira cómo el pueblo de Israel, qué pueblo de Israel ni qué nada. Israel me demuestra que no fueron capaces. Mis hermanos, es un nuevo pacto donde nuestra suficiencia, nuestra aptitud, nuestra capacidad vienen ¿de quién? De Dios. ¿Has creído en Cristo para eso? Es que porque tantas veces hasta yo le pido a Dios y luego salgo y fallo. Mira, mi hermano, pídele a Dios no que no falles. Ayúdame, dame gracia, fortaléceme. Confío en ti, guía mi mano, guía mis pasos, dame fuerzas para hacer lo que a ti te agrada. Es una vida, como dice en algún lugar la palabra, no le he traído. Vivimos por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Todos los días es confiando en Dios, todos los días. ¿Tú eres de los que todos los días confías en Dios para que te vaya bien en el trabajo? ¿Tú eres de los que todos los días le pide a Dios que te ayude en este nuevo día? ¿Y por qué no le pedimos a Él que nos guarde todos los días, no solamente en el trabajo, que está bien, en nuestra vida matrimonial y nuestra vida familiar, laboral, sentimental y emocional, sino que sea Él el que nos sostenga en este caminar espiritual? Porque para lo espiritual ahí sí dependemos de nuestras fuerzas. Podemos ver la incongruencia, la incoherencia de tantos lugares. Oh, cree en el Señor para que te ayude en ese problema. Yo cuando tengo problemas confío en Él. Pero Él es el mismo que nos ha tomado en sus manos. Y aún los resultados de nuestra salvación, que se van a ver en el verdadero cristiano, vienen no porque tengamos fuerzas ni deseos en nosotros mismos, sino porque Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Es más, termino este punto y voy al segundo, porque el tiempo siempre vuela. Termino este punto con Judas, único capítulo, versículo 24. Una vez más, versículo muy importante, muy famoso que recordamos constantemente. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. Cuando tú y yo dejamos esto en manos de Dios y empezamos a ver a Dios obrando, ¿saben de quién va a ser la gloria? No va a ser del pastor, no va a ser de la iglesia en la que me congrego. No vamos a exaltar al ministerio ni mis propias fuerzas. Toda la gloria va a ser para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Has sido sostenido hasta el día de hoy? ¿Quién te ha sostenido? El Dios Todopoderoso. Y para llevarlo sin mancha. Y ahí está, cuando uno descansa en las manos de Dios, uno empieza a vivir la vida cristiana con alegría. Porque la vida cristiana sí es fácil. Es difícil cuando lo intentas en tus fuerzas. De hecho, más que difícil, es imposible. Pero cuando tú descansas en Dios, tú vives todos los días dándole gloria a Dios. Y aun cuando ves tus errores y tus fallas, entonces, gracias a Dios, las estás viendo. Las fallas, los errores. Señor, ayúdame. Sigue obrando en mí. Perfeccióname. Porque tú eres el único que eres capaz de evitar que yo caiga. Tú eres el único que tienes el poder para evitar que yo caiga. Y para llevarnos sin mancha y con gran alegría, porque cuando viene la gracia, el nuevo pacto, ya tú vives con alegría la vida cristiana, para llevarnos con gran alegría a su gloriosa presencia. Un cristiano triste es un cristiano que no ha entendido estas verdades maravillosas. A veces estamos entristecidos por las cosas de esta vida, entiendo, pero la vida cristiana, este caminar cristiano debe ser de gozo y alegría, confiando. El que empezó la obra en mí, la terminará. Eso que todavía hace falta, y seguramente que todavía hace falta, en mí hace falta, pero Él lo perfeccionará, Él lo pulirá, Él me sostendrá, como lo cantamos en ocasiones en una canción. Aun si cayéramos, Él nos levanta, y si no hemos caído es porque Él nos ha sostenido con su poder. Él ha prometido llevarnos sin mancha a su gloriosa presencia, pero no solamente sin mancha, con alegría. ¿Disfrutas la vida cristiana? ¿Te gozas en la vida cristiana? Que lo único que haga que perdamos el gozo sea cuando pecamos, pero que volvamos a encontrar nuestra alegría en el Dios que es capaz de levantarnos, de restaurarnos, de perdonarnos
y de sostenernos hasta el final. Precisamente esto nos lleva al segundo punto. Es redundante, pero es necesario decirlo de esta manera, porque aunque es curioso, se dice del nuevo pacto, veamos la novedad en el nuevo pacto en segundo lugar. Mis hermanos, es que es nuevo de verdad. En muchos lugares te dicen, sí, nosotros también creemos que estamos en el nuevo pacto, y una vez más, y siguen en el viejo. Y siguen en el viejo. Perdón que te haga esta pregunta y lo reitere, porque es que aquí es donde voy. Para mí esto no es lo más importante. Les voy a decir, para mí lo más importante en el nuevo pacto es que es una obra en el corazón. Es una nueva vida en Cristo. Eso es lo más importante. Pero esto es lo que más te machacan en tantos lugares. Y estoy haciendo esto porque lo que digo, voy a decirlo de esta manera, es necesario. ¿Qué es lo que a ti te lleva a dar, a compartir con el necesitado? ¿La ley del diezmo o la generosidad del corazón? No, ya no estamos bajo la ley. Hoy ya no estamos bajo el antiguo pacto, una vez más. Solo pongo ese ejemplo, pero podríamos poner tantos más. Mis hermanos, la novedad del nuevo pacto es que el nuevo pacto es que nuevo. Y eso de nuevo no solamente significa que es nuevo, no es reformado. Fuerte, perdón. Tenía que decir y se dijo. Es nuevo, totalmente nuevo. Nada que ver con el antiguo. Que es que en el antiguo pacto dice no matarás. Es que en el nuevo tampoco matamos, pero ya no por una ley. Mis hermanos, veamos esto en el versículo, de hecho, en todo el versículo 6. Quiero que enfaticemos esto. Él nos capacitó para que seamos ministros ¿de qué? De su nuevo pacto. Pablo ya era un ministro del antiguo pacto. Tan ministro del antiguo pacto que quería defender a ese antiguo pacto ¿con qué? Con espada en mano, pero espada literal. ¿Por qué cambió Pablo esa espada literal? ¿Porque andaba con espada o no? Persiguiendo cristianos. Ahora, ¿cuál era la espada de Pablo? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un ministerio del nuevo pacto, mis hermanos. Somos ministros del nuevo pacto. Es nuevo. Por eso lo que digo, yo no puedo llevar a la gente a la ley. Yo no puedo llevar a la gente al Antiguo Testamento. Vayamos allá para ver de dónde nos rescató Dios. Vayamos allá para ver lo que Dios cambió. No que Dios cambió, sino lo que Dios cambió, el pacto. Lo que digo, allá podíamos tomar la espada y salir a pelear por un pedazo de tierra. Podíamos. Allá era ojo por ojo y diente por diente. Allá se permitía el levirato, allá se permitía el concubinato, allá se permitían muchas cosas, pero también otras muy fuertes. Allá sí, por ejemplo, adulterabas. ¿Qué decía el antiguo pacto? Lapidado, bajo una pila de piedras. El nuevo pacto dice que podemos adulterar, no. Pero en el nuevo pacto a paz nos llamó Dios. En el nuevo pacto no matamos al cónyuge infiel para deshacernos de él y podernos casar con otro. En el nuevo pacto, llamados a paz. Y si hay causales, aún la Biblia enseña, hay divorcio, aunque a muchos les incomode eso, pero aquí no matamos. A los que les encanta traer la ley del antiguo pacto, entonces volvamos allá. A la hermana que le fueron infiel, vayamos a apedrear al esposo para que la hermana ahora se pueda casar libremente. Y ese es el asunto en el nuevo pacto. En el nuevo pacto ya no estamos con piedras en la mano. En el nuevo pacto es gracia. Este no es un pacto de leyes escritas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, lo vimos hace 8 días, pero Pablo lo reitera, sino del Espíritu. Nuevamente, aquí no traemos las tablas de piedra, aquí no traemos los 10 mandamientos, no me cites los 10 mandamientos. No me cites que en el antiguo pacto que no te podías hacer tatuajes, no me cites que en el antiguo pacto que no podías, porque es que sabes, no podías ni siquiera mezclar 2 hilos diferentes. No podías tener la camisa que tienes en este momento, que tiene poliéster y algodón. Hasta eso era pecado. No podías sembrar en el mismo campo 2 semillas. No. Pero ahora no significa que podemos hacer lo malo, no, sino que ahora el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones. En el antiguo pacto no podías comer cerdo. Ahora en el nuevo pacto todos los alimentos son limpios. ¿Es lo que enseña la palabra de Dios o no? Es lo que estamos viendo en Marcos. ¿Recuerdan? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Antiguo pacto. Él dice es que lo que contamina no son las manos, lo que las manos contaminan. De pronto te entra un virus. Lávate las manos por higiene, pero no me vengas aquí con rituales. Ahora lo que necesitamos es un lavado del corazón. De hecho, ni siquiera un lavado, un gran cambio de corazón. Este no es un pacto de leyes escritas, sino un pacto ¿de qué? Del Espíritu. Y aquí está el antiguo pacto. Podemos ver la diferencia. Claro, hay una diferencia abismal entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero no es el Dios diferente. Son los pactos diferentes. ¿Lo hemos entendido de esa manera?
Hay un Dios en el antiguo pacto muy diferente, pero no porque sea un Dios diferente, sino que ese pacto era diferente. De hecho, aquí quiero que veamos unas cuantas cosas. De hecho, en este nuevo pacto todos somos ministros. En este nuevo pacto ya no son leyes escritas, sino el Espíritu. El antiguo pacto escrito termina ¿en qué? En muerte. Te mata. No te lleva a la vida eterna. Lo intentas, lo intentas, lo intentas y nunca lo logras. Pero ¿qué dice? Pero de acuerdo al nuevo pacto, el Espíritu da vida. El nuevo pacto es de vida. Y aquí es donde me encantaría extenderme tanto, pero no puedo. Para aquí es donde le pido a Dios que nos preste vida y que ponga en nosotros el querer y el hacer para congregarnos y escuchar la palabra. Hay un libro completo dedicado a esto. Te quiero invitar a que lo leas en casa. Son solo 13 capítulos. Es el maravilloso libro llamado Carta a los Hebreos. Si no lo has leído, y si de pronto te da pereza un poquito, espero que no, pero si no quieres leerlo todo, te recomendaría al menos leer los capítulos 7, 8 y 9. Hebreos se basa en eso. De hecho, la carta a los Hebreos es una carta precisamente a personas que venían del antiguo pacto, que hacían sacrificios, que creían en la ley, pero que habían puesto su fe en Cristo, pero estaban siendo tentados a volver al antiguo pacto, a volver al Antiguo Testamento. Esa es la esencia de Hebreos. Deseo tanto poder algún día enseñar esa carta de principio a fin como lo estamos haciendo con otros libros de la Biblia. Dios nos preste vida, salud y gracia. Quiero que veamos solo unos cuantos versículos, solo unos cuantos que enfatizan esto. Por ejemplo, en el nuevo pacto que dice Hebreos 8, 6 y 7. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes y el sumo sacerdote es Cristo. A este sumo sacerdote, quien es Cristo, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor ¿qué? Pacto. Por eso lo que digo no solo es nuevo, es mejor. De hecho, a mí me encantaría cambiarle esa palabra, nuevo pacto, por mejor pacto. Un mejor pacto con Dios basado en qué? Y ahí está, promesas mejores. Lo que les decía, hay tanta gente que dice, ay, pero es que aquí la Biblia en tal parte, normalmente Antiguo Testamento dice que todo lo que pise la planta de sus pies será de ustedes. Eso era en el Antiguo Pacto. Ahora lo que es nuestro, estos ojos no lo han visto, estos pies no lo pueden pisar en esta tierra. Las promesas son mejores que las del Antiguo Testamento porque son eternas. Nuevamente, y perdón por insistir, Dios no nos promete un pedazo de tierra aquí que si nos morimos no nos llevamos. Aunque es tan generoso que a veces nos da un pedazo de tierra para vivir, ¿o no? Y nos da tantas cosas. Pero no nos aferremos a eso porque tarde o temprano se pierde. Tarde o temprano nos morimos y no nos llevamos eso, pero lo que Dios nos ha prometido es mejor. Tenemos un sacerdote mejor, tenemos promesas mejores, tenemos un pacto mejor. Y la lista sigue, versículo 7. Si el primer pacto no hubiera tenido ¿qué? Defectos. Ese pacto era defectuoso. No le vayas a decir eso a un pactual. Eso es una bofetada en la cara. Pero el antiguo pacto, tú vas a ver defectos en el antiguo pacto. Y si no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario ¿qué? Reemplazarlo con un segundo pacto. Fue reemplazado. Es nuevo, es diferente. Avancemos, mismo capítulo de Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, y me encanta esta traducción, lo pone entre paréntesis. Quiere decir que ha hecho ¿qué? Obsoleto al primero. Leamos el antiguo pacto, leamos el Antiguo Testamento, pero eso está obsoleto. Eso es como mover una fotografía antigua. Pero eso ya está en el pasado, el cual ha caducado y pronto desaparecerá porque hasta este momento todavía estaban haciendo sacrificios en el templo de Jerusalén, pero es un pacto caducado. Y se lo está diciendo a personas que habían nacido y crecido en esa religión. ¿Cuántos de nosotros nacimos en el judaísmo? Ninguno. Aunque a veces nos metieron mucho judaísmo por ahí, mucha ley. Si pasas al capítulo 9, versículo 1, que es la continuación, el capítulo 8 termina en el versículo 13. Pasemos el capítulo 9 y veamos unos cuantos versículos de allí y terminemos allí. Hebreos 9:1. Ese primer pacto entre Dios e Israel, porque era entre Dios e Israel. Por eso no me traigas las leyes de Israel a la iglesia. No. Estamos en la iglesia. Estamos en el nuevo pacto. Estamos, si se puede llamar, aunque esa palabra a veces es negativa, en la era cristiana, en la era de Cristo, el verdadero sumo sacerdote, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Leví. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Por eso muchos todavía creen que hacen culto en un lugar. No, el culto lo hacemos tú y yo todos los días con nuestra vida. Aquí estamos congregados, pero nuestra vida es olor fragante y ese es el culto racional.
hoy para nosotros. No hay, hoy, por eso hay mucha gente que cree que este lugar, llegamos al templo, a la casa. Ahora al principio estábamos hablando de eso, ¿no? En lugares donde tienes que llegar con reverencia, con respeto diferente, porque hay personas en este lugar, pero no es el lugar. Hoy el templo no está aquí en la tierra. El verdadero templo está en el cielo y tú y yo hacemos parte de ese templo, siendo piedras vivas, lo dice el apóstol Pedro. Saltemos lo que les decía, me encantaría ver cada detalle, pero para concluir, 9, mismo capítulo 9 de Hebreos 10 al 15. Pues ese sistema antiguo, hablando del antiguo pacto, solo consistía en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, y hoy muchos nos quieren llevar a eso todavía. Es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Eso allá era externo, eso ya era material, físico de esta tierra. Pero ¿qué dice el versículo 11? Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior, está hablando del cielo, y más perfecto que está en ¿dónde? En el cielo. Por eso las promesas ahora son ¿qué? Celestiales, no terrenales, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Lo que Dios hoy nos ha prometido no ha sido creado por manos humanas, no está en esta tierra. Por eso les decía, nuestros ojos no lo ven, nuestras manos no lo pueden palpar, nuestros pies no lo pueden pisar, sino que está en la eternidad. Versículo 12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. ¿Y qué? Y aseguró nuestra redención, ¿qué? Eterna. Oh, ese versículo es maravilloso. Podemos ver lo que hizo Cristo. Es un nuevo pacto, diferente, totalmente nuevo, de verdad nuevo, de hecho, mejor. Versículo 13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Era externo, era una limpieza externa. Pero ¿qué dice el versículo 14? Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará. Este sacrificio llega hasta la conciencia. ¿Te remuerde la conciencia por tu pasado? ¿Te remuerde la conciencia por tu pecado? No te estoy diciendo que estuvo bien, pero aquí hay una sangre, aquí hay un sacrificio que te purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Podemos ver la novedad del nuevo pacto. Versículo 15, y con este termino. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Ya no es solo con Israel. El antiguo pacto era con Israel. En este nuevo pacto es con todo aquel que se acerque a Dios por medio de Cristo, su amado Hijo, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia que eterna que Dios les ha prometido. Ya no es un pedazo de tierra nuevamente en Israel, porque no somos Israel. Ya es una herencia eterna. Esta es la promesa de Dios, promesas mejores, un sacerdocio mejor, un templo vivo, donde tú y yo hacemos parte de este templo. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Porque le estaba hablando a personas que vivieron bajo el antiguo pacto, que no pudieron cumplirlo. Y estaban siendo tentados a volver. Pero mis hermanos, hoy estamos en el nuevo pacto. ¿Te consuela? Este es un nuevo pacto que consuela. No solo nuevo, mejor. ¿Entendemos? Pero hemos vivido a la sombra del antiguo. Es que eso es el antiguo pacto, una sombra. Nuevamente, ¿has visto al Dios del Antiguo Testamento tan diferente como el del Nuevo? Que era Dios que si ese pensamiento está antiguo y Dios lo cambia, no es un Dios diferente. Fueron pactos diferentes. Ya no estamos bajo ese antiguo pacto. Y de hecho, si tú conoces la diferencia, dirás, yo prefiero el Dios del Nuevo Testamento. No es el mismo. Mejor prefiramos el nuevo pacto que Dios ha traído. Es un pacto que consuela. Es un pacto que nos hace suficientes, pero no por nuestra suficiencia, sino aún a través de Cristo. Es un pacto que trae mejores promesas. Es un pacto que trae la seguridad de la gloria eterna. ¿Te consuela? Oremos y demos gracias a Dios por este nuevo pacto, por nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y pidámosle que vivamos en esta novedad, en esta nueva vida en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Señor, espero que con tu gracia esta enseñanza no haya parecido académica, que no estemos aquí simplemente aprendiendo y adquiriendo solo conocimiento, sino que esta verdad realmente nos consuele y llegue hasta el corazón, que podamos entender la grandeza de este nuevo pacto, que traigas luz a nuestro corazón entendiendo que podemos ver hasta la diferencia
no tuya, porque tú eres el Dios que no cambia, inmutable, que permanece desde siempre y para siempre, sino que aún tú desde la eternidad tenías el propósito de salvarnos, de mostrarnos lo más grande, tu gracia, de llevarnos a tu cielo, allá con tu Hijo, nuestro sumo sacerdote, en ese verdadero templo, no construido por manos humanas, en esa verdadera ciudad de cimientos eternos construida por ti mismo. Pero gracias porque hoy nos permites ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Si no fuera así, Señor, trae claridad, te lo ruego. Que podamos entender la grandeza de estar en Cristo. Si hemos vivido bajo la sombra de ese antiguo pacto, si todavía pretendemos vivir bajo leyes o a veces nos resulta difícil zafarnos de ese legalismo, ayúdanos, Señor. Obviamente no como muchos nos critican y señalan, que entonces ya no tenemos ley. Como dice en algún lugar el apóstol Pablo, ya no estoy bajo la ley judía, pero no estoy sin ley, sino que tenemos la ley de Cristo, la ley de tu Hijo, la ley del Espíritu, la ley del amor que lleva a la vida, no a la muerte. Padre, por favor, como dice allí tu palabra y nos has enseñado hoy, que siempre podamos reconocer que nuestra suficiencia viene de ti. Ayúdanos, capacítanos para ser mejores cada día, pero para mostrar que esa suficiencia y esa capacidad vienen de ti. Que tú has puesto en nosotros el querer, el hacer por tu buena voluntad. Que tú nos estás perfeccionando en tu gracia. Pero Padre, que podamos entender que ahora es por promesas eternas, no pasajeras. Que ahora caminemos, no mirando lo que el ojo ve, no mirando lo que está enfrente, sino mirando por la fe lo eterno, no lo pasajero. Mirando hacia el cielo y no hacia la tierra, sabiendo que en este mundo habrá problemas y dificultades, habrá aflicción, pero que confiemos que Cristo ha vencido y que Él lo que nos promete está del otro lado, está en la eternidad y que es seguro. Que podamos ver que las promesas son mejores, que podamos ver que todo, absolutamente todo es más maravilloso, es mejor, es glorioso, porque es por medio de Jesucristo tu Hijo. Esto te pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir en este pacto nuevo, en este pacto mejor, en Cristo Jesús, tomado Hijo nuestro, Señor. Amén y amén.